El cuerpo es un soporte que llevamos todos los días a trabajar, yo creo, es mal asunto si no lo llevamos, ¿no? Y el cuerpo es una parte importante de nuestros recursos, es decir, el nivel de adrenalina, de insulina, de todas las sustancias internas, toda nuestra química, influye tanto en nuestra energía, en nuestra capacidad, que es fundamental saber cómo está ese recurso, ¿no? Y cómo es mi recurso, porque a veces ni siquiera sabemos cómo somos. Hola, bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad. Yo soy Margarita Tarragona. En este podcast hablamos de psicología y de la psicología positiva, que es el estudio científico de la felicidad y el bienestar. Hoy tengo una invitada a la que aprecio muchísimo, Belén Varela. Belén es abogada de formación originalmente, después desarrolló una carrera muy exitosa y muy larga en el mundo de los recursos humanos, de las organizaciones, y actualmente es directora de una empresa del bienestar organizacional que se llama RH Positivo. Además es autora tanto de libros de psicología organizacional y psicología positiva como de ficción, de una novela, y hablamos de muchos temas relacionados con qué se puede hacer para estar mejor en el trabajo y de un concepto que ella está desarrollando muy interesante, que es el síndrome de la insuficiencia. Escúchenlos para saber de qué se trata. Bienvenida al podcast de Psicología y Felicidad. Me da muchísimo gusto que estés aquí hoy. Bueno, bien hallada, Margarita, porque para mí es un lujo estar aquí conversando contigo. Me estaba acordando, tú fuiste de las primeras invitadas de este podcast, Belén, hace ya 8 años. Pues puede Muchas ser. veces hablamos de tu trabajo con el optimismo en las organizaciones y muchas veces a mis alumnos no solo les recomiendo, sino que uno de los materiales que tienen que revisar para cuando hablamos de bienestar en las organizaciones es justamente esa entrevista tuya. Y pues tengo muchas ganas de saber en qué estás hoy, si sigues aplicando la psicología positiva en las organizaciones. Quiero hablar de tu faceta de autora de ficción, de novelista. Entonces, ¿qué tal si empezamos por una breve puesta al día? Digamos, en los últimos años, ¿cuáles han sido los puntos más importantes de tu carrera como especialista en organizaciones positivas? Bueno, pues mira, ya, bueno, como tú sabes, mis primeros 15 años estuvieron al frente de organizaciones dentro de o la dirección o bien el área ejecutiva o más la función de personas. Y de ahí derivé a mi propia consultora, Ujú. Organizaciones Optimistas, RH Positivo. Con ellos sigo, ellos ya son pues 18 años que voy a hacer ahora en junio. Oh. Y la idea, pues, es seguir llevando intervenciones positivas a las organizaciones. La verdad es que es algo que sigue ahí, aunque es cierto que con proyectos más estables y de más largo plazo, como puede ser Visual MS, a quien destino una parte importante de mi tiempo, un 20%, Mm. y luego pues con otras muchas instituciones, siempre desde el punto de vista estratégico y por supuesto, como no, de herramientas que permitan a las personas mejorar su bienestar y a las empresas pues también obtener mejor rendimiento. Guau. ¿Nos podrías contar un poquito sobre el tipo de intervenciones o de actividades que haces en las organizaciones para ayudar a que la gente esté mejor? Por supuesto. Me encanta además. Hay una parte digamos, posición o perspectiva estratégica Ujú. que tiene que ver con, en general, cuáles son las políticas de la organización, cómo podemos vincular esas políticas a su estrategia también de negocio. Mm. Y la idea ahí es crear entornos donde las personas puedan dar lo mejor, donde las personas puedan acercarse a la dirección, conocer los objetivos, tener claro qué se espera de ellas. Y todo eso parte pues, de esa perspectiva más de consultoría, más estratégica, de analizar políticas desde la forma en que incorporamos a las personas del onboarding a la forma en que las retribuimos o compensamos por lo que hacen, ¿no? Entonces hay una parte de esto, de cómo diseñamos las políticas de la organización, la Ujú, cultura. Y ujú. luego hay pues una parte más de intervención en el día a día con las personas, donde colaboramos un equipo de profesionales maravilloso para tratar de dar recursos ya a la persona, o bien vía job crafting, es decir, tratar de
adaptar el trabajo a lo que mejor saben y pueden hacer o adaptar sus comportamientos para disfrutar más. Y después está pues, la formación en habilidades de bienestar, ¿no? Y eso pues, puede ser colectivo para la organización o puede ser para un grupo de personas, de individuos. Entonces, bueno, pues es, digamos, todos los frentes que tocamos van desde la estrategia hasta pues, las propias herramientas de cada persona. Mm. ¿Nos podrías dar ejemplos a nivel estrategia y a nivel así del día a día? Bueno, mira, desde el punto de vista estratégico, yo siempre digo que a las personas les decimos lo que esperamos de ellas a través de nuestros vehículos cotidianos, por ejemplo, cómo las incorporamos, en qué nos fijamos cuando incorporamos a alguien. Mm, Es solo un excelente profesional, una persona brillante en su desempeño profesional o también es una buena persona, ujú, es buena compañera, comparte, generosa. ujú, Hacemos cultura incorporando a personas que tienen que ver con lo que nosotras buscamos, ¿no? Entonces yo puedo ser a lo mejor altamente exigente en el detalle, pero mala compañera o no, digamos, no llevarme bien con el resto del equipo. Tenemos que buscar que todo encaje. Esa es mm, una parte. Y una parte importantísima es, por ejemplo, cómo retribuimos. A veces decimos que retribuimos por la calidad, por el equipo, por cómo te comportas, pero luego en la práctica lo que hago es beneficiar la competencia, beneficiar la competitividad interna, con mm, lo cual lo que hacemos, la competencia interna, perdón, no la ujú, competitividad, ¿no? sí, Sino el que cada área definitivamente. o cada departamento consiga sus propios objetivos sin importarle lo que consiga el resto. Entonces, todo eso hay que rediseñarlo para que la organización comparta recursos, porque al final lo que hace una organización optimista no es creer que todo va a salir bien, es Mm. saber aprovechar sus recursos, saber utilizarlos y hacer una empresa óptima a partir de los recursos que tiene, ¿no? Ay, eso está buenísimo, porque creo que a veces el optimismo se entiende justo como dices, como, bueno, vamos a esperar que todo vaya bien, ¿no? Como, Sí, sí, ajá, sí, bueno, es algo que me lo dicen muchos, ver el vaso medio lleno. ujú, Sí, también se puede ver medio vacío. Lo importante es es que saber qué tenemos y qué en el podemos vaso. hacer, ¿no? Es decir, Ajá, para cuánto nos da el agua y si ajá, tenemos alguna fuente donde podamos rellenar. Esa es la cuestión, no cómo está el vaso. ajá, Al final la realidad, como tú bien sabes, no es ni optimista ni pesimista. La mm, realidad tiene diferentes perspectivas y no podemos modificar el 90% de lo que nos sucede. mm. Entonces, como no vamos a poder modificar las circunstancias ni esperar que sean las mejores, lo que yo tengo es que saber qué recursos tengo, cuáles son mis fortalezas, algo que aprendí muy bien contigo, además lo sabes, cuáles Gracias. son mis fortalezas desde mis rasgos positivos de carácter hasta mis competencias, conocimientos, las personas que conozco y a partir de ahí es ponerlas en valor al máximo, ¿no? Y eso es Ujú. realmente construir el optimismo, no pensar todo va a ir bien y yo no sé si lo compartes conmigo, Margarita, que eso nos ha hecho un poco de daño, esa Sí, sí, visión la gente ingenua o piensa, naif. exacto, exacto, claro. Mm, Oye, perdón, me quiero ir un paso atrás porque me quedé pensando en algo, que sí. dices que cuando hacen la introducción o contratan a alguien, les importa que, por ejemplo, que sea una buena compañera. Y me pregunto, ¿y eso cómo lo sabes si apenas va a entrar a trabajar a una empresa? Mm. Bueno, yo hoy día prácticamente no participo en procesos de selección, más que Ajá, si tengo que dar alguna opinión en una posición de gobierno, ¿no? Pero el resto no suelo entrar al día a día, pero sí que hay ah, algo que procuro que todo el mundo sepa hacer. Lo primero es tener la certeza de que la persona se siente responsable de lo que hace. Es decir, no en el optimismo entendido, como decimos, de pensar que todo va bien, pero sí que se sienta capaz de hacer lo mejor que está en sus manos, ¿no? Ese sentido okey. de autoeficacia que a mí me parece que es Autoeficacia. importante y Ujú, de responsable de lo que tiene a su alcance, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que la responsabilidad es algo que debe ser, para mí, es el locus de control, ujú. debe ser algo transversal, que tiene que tener todo el mundo. Okey. Pero dicho esto, es muy difícil acertar, muy difícil. Sin embargo, creo que hay un porcentaje de acierto muy importante cuando tú eh, sabes, primero que la persona tiene el conocimiento, las capacidades. Yo siempre pienso o digo que lo hagamos basado en sus comportamientos pasados, es decir, en lo que Mm, hizo, en lo que ujú, consiguió, en lo ujú, que no consiguió y cómo reaccionó a sus fracasos también, mm, pues sepamos qué tipo, digamos, de conocimientos, de competencias tiene. Pero también es muy importante
quizá para mí lo más importante, si compartimos propósito, si Mm, le hace ilusión lo que va a hacer, si ujú, vemos que la persona cuando la llamas está alegre, está entusiasmada. ujú. Yo creo, lo digo a menudo y suena naif, pero no lo es saber si la persona está sintiendo cosquillas en el estómago Mm, cuando tiene su trabajo delante, ¿no? Y ajá. siempre les digo, en Visual lo comentábamos hace poco en una reunión de mandos, a las personas que coordinan equipos, digo, tenemos que estar seguras de que la persona sigue sintiendo mariposas en el estómago. Eso es Ujú, importante. ujú. Saber que tiene ilusión, que le hace ilusión lo que va a hacer. Y eso no es fácil, no siempre lo vamos a ver a la primera, pero yo creo que se intuye bastante bien en las entrevistas, ¿no? Qué maravilla. Estaba pensando que la primera vez que hablamos, bueno, que te entrevisté, contabas cómo en una etapa al principio de tu carrera trabajabas en una fábrica donde enlataban, sardinas, creo, no me acuerdo, Sí, y que sí, de había todo. bueno, de todo. Y que a raíz de ciertas, no me gusta mucho la palabra intervenciones, pero bueno, actividades de psicología positiva, eh, se redujo el índice de accidentes. Y siempre me acuerdo mucho de eso. Y si adelantáramos la película a lo que estás haciendo hoy, ¿te vienen a la mente ejemplos de algunos cambios o transformaciones que hayas visto, bien sea en Visual o en otras organizaciones en las que algún concepto de psicología positiva te haya sido útil para mejorar algún aspecto del funcionamiento de la organización? Sí, sí. Bueno, desde esos primeros en los que yo realmente no trabajaba la psicología positiva como tal. Ah, De hecho, no sabía ni, bueno, que te iba a decir que existía el concepto, es que estaban haciendo el concepto, ¿no? claro. Pero sí intuía como Ajá. ese sentido de confiar en que somos capaces cambiaba la organización, ¿no? Que es lo que hablamos en aquel otro ejemplo. Pero es que lo he visto muchísimas veces más con otro tipo de intervenciones también, es decir, aparte de Cuéntanos. estas, de dotar a las personas de confianza y de seguridad y para eso Ujú. poner el foco en lo que mejor hacen, Mm, digamos, ponerlo en valor, se me ocurre en el ejemplo, por ejemplo, que pones de Visual, hay algo que hacían también de forma natural. Yo siempre digo que a mí es como que la ciencia llega después de la experiencia. En mi puede caso, ser, ¿eh? Ajá. es verdad que a Sí, veces mm, yo llego al conocimiento científico porque me busco una explicación para algo que para lo que sucede. estás Bueno, observando. pues Ajá. claro, yo en el caso de Visual, a los que conozco desde hace muchísimos años, cuando empecé a colaborar más cercanamente a ellos, me di cuenta de que uno de sus grandes fuertes es el job crafting, pero Mm, si yo creo que si le preguntamos a Alfonso Gutiérrez, fundador de Visual MS, o a cualquiera de las personas coordinadoras de sus equipos, qué es el job crafting, te dirían que no lo saben. mm, Y qué es que ellos de forma natural permiten a la persona que haga lo que mejor sabe hacer. guau, Y cada año, 2 veces al año, se sientan con las personas, es donde yo estoy colaborando en este momento, esa labor de escucha, ¿no? Y ajá. escuchan qué es lo que tiene que decir acerca de esas mariposas, ¿no? Mm, De si está haciendo lo que realmente sabe, puede y quiere hacer. Y ese preguntarle 2 veces al año, especialmente hacia final de año, porque hay que reestructurar y hay que planificar el año ujú. siguiente, ese preguntarle, ¿estás haciendo todo lo que puedes hacer? ¿Hay algo más que hayas aprendido? ¿Hay algo más que... ¿Cómo podemos ayudarte a que sigas estando bien? ¿No? Y eso es, en cierta medida, hacer job crafting. ¿No? Entonces, Mm, creo que el job crafting es una intervención maravillosa y a veces las empresas le tienen miedo porque claro, a lo mejor si yo le dejo a una persona que haga solo lo que quiere hacer, mm, puede ser no que hace deje de nada. hacer sus responsabilidades que yo necesito. Pero la verdad es que la ciencia nos está diciendo que no es así, que cuando a una persona le permites modelar su trabajo, lo que hace es asumir más cosas de las que hacía antes. Es muy extraño que alguien deje de hacer algo importante, porque Guau. sabes que es útil para conseguir tus resultados, ¿no? Tu propósito. Guau. Oye, pues justo entraste en un tema que yo ya tenía anotado que quería hablar contigo. Tú eres autora de uno de los pocos libros que hay sobre job crafting. Yo creo que es el Ujú. único en español, o originalmente publicado en español. Y me Ujú. gustaría, pues, como decimos aquí, echarnos un clavado, de profundizar en este tema. Ujú. Desde, si nos podrías explicar qué es job crafting. Muchas veces me cuesta trabajo, cuando leo sobre job crafting, me cuesta trabajo imaginármelo así en concreto. Entonces, si nos pudieras explicar, me Claro que sí. encantaría entenderlo mejor.
Yo te voy a decir que tú, por ejemplo, ya haces job crafting, es decir, en ningún momento en tu labor como psicóloga, como consultora o como profesora, te dicen que crees un podcast. Es cierto. Claro, pero tú lo creas porque Ajá, la labor me divulgativa a gusta. ti te genera propósito, te gusta, Exacto, te exacto. alinean tu propósito, tus Ajá, capacidades, porque eres una comunicadora natural, excelente, ay, y muchas permíteme gracias. que te sonroje un poco, pero es que es verdad, porque Gracias. para mí siempre ha sido como un modelo Ay, de por favor. pedagogía, ¿no? La Ay, forma en muchas que gracias. explicas se hace muy cercana para las personas que no somos científicas o investigadoras, ¿no? Entonces, tú tienes ese rigor científico que te permite comunicar con seguridad, pero a la vez lo haces de una forma muy amena y muy pedagógica. Esas dos capacidades, que es la técnica de saber dónde y cómo investigar y de qué fuentes beber para divulgar, más la capacidad de divulgar, hacen que tú puedas poner en valor algo de tu trabajo, algo de ti, que enriquece tu trabajo, ¿no? Ay, Y muchas se gracias, no me alimenta tu esperaba trabajo y esto. te alimentas tú. Gracias. Pero es la realidad. Bueno, pues eso Okey. sería el job crafting. A ver, A veces cuéntame. son ejemplos, pues como este, otras veces es un ejemplo. Mira, yo cuento uno que me hizo mucha gracia, que es Sí. una persona que estaba muy alineada con el tema medio ambiente y, digamos, con todo lo que es el cuidado del entorno. Pero en Ujú. su puesto en sí misma, que era un puesto administrativo, no tenía ninguna responsabilidad acorde. Ajá. Entonces asumió hacer una especie como de reciclaje interno, entonces Mm, se dedicó, digamos, a hacer una especie de campaña de sensibilización y de recogida de residuos en su entorno, muy educativa y que a ella la enriquecía y decía, a mí no me cuesta nada los viernes hacer la recogida de todo eso y llevármelo al reciclaje. Y le genera propósito, ya ves que es una labor muy pequeñita. okey. Entonces, todos tenemos pequeñas cosas que podemos hacer. Y esa es, digamos, la perspectiva del job crafting tradicional, es que tú te replantees, te cuestiones tu Es trabajo, lo que yo había teniendo... lo que yo Sí, entendía. sí, Ajá. sí, sí, sí. La Mira, idea es, yo tomo mis tareas, ¿no? ajá, Las actividades que tengo que desarrollar, por una sí, parte. Tomo, por otra parte, las relaciones, microrelaciones o macrorelaciones que tengo que mantener en mi trabajo. ajá, Y digamos, hacemos una foto de todo eso, ¿no? sí. Es un pequeño análisis que a mí me gusta diseñarlo en un diagrama cartesiano porque me Mm, parece que es una forma muy visual de verlo. ujú, Entonces, y sobre todo de entender lo que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo es importante, no lo es, le dedico mucho tiempo, no se lo dedico. Entonces, con todo eso hacemos como un mapa visual. A mí me gusta mm. jugar con posits para hacerlo. Ah, Y veo por una parte mis actividades, tareas, funciones y mis relaciones. okey. Y por otra parte, hago un análisis profundo de mis recursos. Y cuando digo mis recursos, pienso en rasgos de carácter, Ajá, rasgos positivos, lógicamente. Digamos que todo lo negativo de momento lo dejamos. No, ujú, no porque no sea útil corregirlo, que esto siempre digo es muy importante, sino porque no va a ser lo más efectivo. okey. Entonces, trabajamos rasgos positivos de carácter. Ajá, Trabajamos también competencias, intereses, algo que para lo que yo técnicamente estoy más preparado, para lo que tengo más capacidad, digamos, desde el punto de vista intelectual. A lo mejor yo tengo, voy a poner un ejemplo que no tengo, por ejemplo, la capacidad de orientarme o de diseñar espacios. Bueno, en mi caso no sería, pero pongamos que la tengo, ¿no? Pues eso lo pongo dentro de mis otras características, ¿no? Otros aspectos ya más técnicos, inteligencias lo llamo yo, ¿no? Mis otras capacidades o habilidades. Después está mi propio cuerpo. El cuerpo es un soporte que llevamos todos los días a trabajar, yo creo, es mal asunto si no lo llevamos, ¿no? ujú, Y el cuerpo es una parte importante de nuestros recursos, es decir, el nivel de adrenalina, de insulina, de todas las sustancias internas, toda nuestra química, influye tanto en nuestra energía, en nuestra capacidad, que es fundamental saber cómo está ese recurso, ¿no? Y cómo es mi recurso, porque a veces ni siquiera sabemos cómo somos. mm, Entonces, a mí es otro análisis que me parece que es muy importante hacer, es decir, cómo estoy en niveles de energía, de humor, de vitalidad a lo largo del día y mm, hacer ese mapa de cómo estoy a lo largo de un día durante varias semanas me permite saber cuáles son mis mejores momentos también para trabajar. Luego está, pues, relacionado con esto mi cronotipo, cómo es mi ciclo ujú, diario, si tengo momentos en los que caigo, momentos en los que estoy bien, y luego cómo funciona mi cuerpo, pues
puedo realimentar ese cronotipo, es decir, puede ser que mi alimentación esté fallando en algo, puede ser que mi descanso esté fallando, que tengo que hacer pausas, todos esos recursos que, digamos, tenemos son fundamentales. Y luego está como último, para mí, gran bloque de recursos, mis valores, mis intereses, lo que me da sentido a mí y que yo siempre digo, nadie puede decidir por ti lo que para ti es importante. Nos vamos a Víctor Frankl, esto no es algo nuevo ni que nos estemos inventando, la búsqueda de sentido, la búsqueda de propósito, pero es que a veces estamos pensando, y ya lo decía el doctor Frankl en su momento, ¿no? Pues no sé, hallar vida en Marte, en la Ujú, investigación sobre la IA más, y no hace falta hacer grandes proyectos, a veces para mí es importante pues que mi vecindario esté bien o ujú, que mis compañeras de oficina estén a gusto, ¿no? Entonces, ujú, nadie puede decir por ti, y eso es un recurso importantísimo, qué es lo que para ti es importante, tus valores, tus intereses, tus creencias. Entonces, ujú, si uno hace ese análisis de mis recursos mm, y ya tiene su trabajo, sus relaciones, y dice, ¿y yo ahora cómo le pongo, cómo uso todo esto en mi trabajo, en mis relaciones? Y de repente organizas dos cositas de nada. En mi caso es escribir, en el tuyo, por ejemplo, Margarita, además de escribir, es el podcast. ¿Qué otras cosas puedo enriquecer? O en el caso de la persona que te digo, pues es el medio ambiente y es ujú. los tapones, pero se me ocurren microacciones como, por ejemplo, Ah, escuchar podcast en el coche. Me ujú, decía una persona que viaja mucho y hace un trabajo comercial viajando mucho y me decía, es que no soporto esos largos viajes en coche, me parece una pérdida mm, de tiempo, ajá, pero había dicho que una de sus fortalezas era la curiosidad ah, y le importaban mucho, pues no recuerdo qué temas, creo que la alimentación o algo así. Digo, ajá, ¿y cómo puedes hacer esto? Y dice, ujú. escuchando podcast de nutrición en el coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, Increíble. es un pequeño detalle, pero es una pequeña mejora que cambia tu experiencia de trabajo. Ajá, Entonces, a partir de ahí, claro, el job crafting en sí, que simplemente es elegir funciones, tareas, personas que se amoldan más a cómo soy yo y explotarlo, digamos, al máximo, podemos hacer pequeñas intervenciones de psicología positiva que tengan que ver con mis recursos o que mejoren un poquito mi experiencia de trabajo. Y eso es para mí el job crafting extendido, ¿no? qué Esa increíble. perspectiva un poquito más global de lo que hago. Qué bonito. Y entonces, cuando lo escuchabas, te imaginaba, vas poniendo en Post-its cada uno de estos aspectos de la persona y lo ponen en Sí, la pared o en una y lo ponen, cartulina. a mí me gusta mucho trabajar en pared, Ajá, eso me fascina, entonces cuando tengo un seminario presencial lo ajá, hacemos en pared, o sea, en la ujú, medida de lo posible ajá, colocamos nuestros póster en las paredes, yo tengo ajá, un esquemita con los cuadrantes, pero ajá, de hecho se pueden descargar en la web, ajá. pero lo puedes hacer con un simple papel y boli, ¿no? De hecho en el libro, me lo acaba de subir mi hijo Ah, porque qué bueno. me oyó hablar y yo Ajá, no lo tenía a mano, pues están aquí, digamos que al final tú puedes tener tus cuadrantitos, ¿no? Para ajá, hacerlo, ajá. pero los puedes descargar en internet. Bueno, es como para hacer un cuadrante, un Sí, vaso, ¿no? sí. Con Ah, tareas, con relaciones y lo que más te importancia tiene o las relaciones de mayor calidad que tienes. Y digamos, lo puedes hacer. Pones los posits en estos cuadrantitos en grande, fantástico. lógicamente. Ajá, Claro, y a partir de ahí, tú ya puedes decir, a veces es cambiar un post-it de lugar. ajá, Visualizado así, tú fíjate, a mí las redes sociales no me gustaban nada, nada, ajá. nada. O sea, sigue siendo algo que no me llama especialmente. Me gusta saber de los demás porque soy curiosa y me gusta saber cómo les va a las personas que me rodean, pero la parte de exponerme o de estar contando cosas me resulta difícil ser constante. Entonces, como sé que es algo que debo hacer, que da visibilidad a la empresa, que nos ayuda, lo que hice fue cambiarle el sentido. Para mí no era importante. Entonces lo tenía como en la zona baja de mi vaso, ¿no? En Ah, la zona baja ujú, de mis tareas. Y de repente pensé, ¿y si como a mí lo que me importa es que las personas trabajen mejor? ¿Y si paso a dar tips o hacer comunicaciones que yo sepa que pueden aportar valor a las personas o a las organizaciones, sea ujú. en términos de liderazgo y de políticas culturas organizacionales, o sea en términos de pequeñas intervenciones que pueda hacer? Y de esa manera no pasa a ser mi actividad favorita, pero pasa a ser algo importante a Más lo que le puedo importante. destinar Ujú. un día a la semana o un par de días al mes y que ya no es algo que tengo que hacer, sino algo que Ujú. quiero hacer ¿Quieres? para que aporte un poquito más de valor, ¿no? Entonces, a veces son esas Fantástico. pequeñas cosas que nos mejoran la calidad de trabajo de esa pequeña tarea o de esa pequeña acción
y que no significan un gran aporte, un gran cambio, ¿no? Ujú, fantástico, qué maravilla. Oye, Belén, sé que estás trabajando en un concepto que me intrigó mucho, que es l la idea de la el sí bueno, del síndrome de insuficiencia. Y no nos referimos a insuficiencia renal, ni cardíaca, ni nada por el estilo. Cuéntanos qué es y por qué te interesó este tema. Bueno, la verdad es que ese síndrome sale de la protagonista de la De la novela, novela. que tú ¿Quieres que como sabes. hablamos primero de tu faceta de novelista y de la novela? O Pues si quieres te lo cuento a la vez. La verdad a es ver, que te cuento cómo cuéntanos. nace la novela. La Sí, novela nace, yo creo que lo habíamos hablado en algún momento, pero no estoy muy segura de si en el podcast lo comentamos. en el podcast Cuando a no. mí, no, pues comentaba que cuando escribí el primer libro, La rebelión de las moscas, la editorial me preguntó si yo podría hacer desarrollo, algún libro orientado al desarrollo personal y en concreto si podría enseñarle a otras mujeres cómo hacer para escribir, trabajar en un puesto directivo y tener 3 hijos y yo pensé, o sea, yo le voy a dar ejemplo a alguien de ninguna manera, o sea, si yo no llego a nada, o sea, Ay, cómo si no. realmente no soy un ejemplo al que seguir de ninguna manera, me negué en redondo. Y lo cierto es que como muy poquito tiempo después y a base de escuchar a personas en mi entorno y de tratar de buscar ejemplos en mi entorno, lo que fui descubriendo fue pues esas insuficiencias, ese no sentirse a gusto en ninguna faceta porque no llegaban a ser suficientes en nada. Y de repente un día empezó a surgir esta idea de una abogada, la protagonista de mi novela, una abogada que es como una top mujer con responsabilidad, con casos importantísimos y que de repente se tiene que ver ejerciendo en el turno de oficio y empieza a conocer personas que realmente están en situaciones complicadas, difíciles, incluso en el caso ya de la novela, un poco locas, y de repente ya tiene que hacer esa evolución y ese conocerse mejor a través de sus imperfecciones y a través de las imperfecciones de las demás personas, ¿no? Ujú. Entonces surgió y lo dejé ahí un poquito en barbecho y de repente un día escuché en mi cabeza, me llamo Olvido. Y dije, uy, ¡Qué increíble! personaje tiene vida propia. Y ya a partir de ahí ya fue una especie de locura pensar en ella y la iba viendo reflejada en muchas figuras que conozco, muchas personas que me voy encontrando en las empresas, especialmente en figuras de mujeres, te lo voy a confesar, aunque en Claro, realidad veo muchos y hace poco un amigo me decía, oye, soy yo, Olvido soy yo, ¿no? guau. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Que muchas mujeres o muchos hombres me dicen, Olvido soy yo. Y es que yo creo que Olvido somos un poco ese síndrome contemporáneo que especialmente nos sucede a las mujeres, de querer llegar a todo y tener la sensación de que no, Mm, y también de tener una especie de identidad fragmentada, ¿no? mm, Que por una parte tenemos lo que querríamos ser nuestro yo ideal, pero también tenemos el yo envidiable que vemos en redes sociales, que se ha mm, agudizado mucho por las redes claro, claro. sociales, esas mujeres maravillosas y encima es que vamos, sin filtros, porque por supuesto no usan filtros, ni una arruga, un cutis estupendo y claro, tú lo ves a tantas mujeres ideales, con Ujú, unos cuerpos supuestamente ideales, habría que hablar mucho sobre esto de la idealidad, ¿no? Y estas dismorfias que tenemos. sí. Em, y de repente, pues tú te ves a ti, te ves con un espejo que lo turbia todo, ¿no? Es como si Ujú. te vieses como una especie de súper amplificador, Sí, donde que ves cada todo lo poro, ¿no? tuyo, claro, es cada poro, cada cosa. Entonces, tenemos esa mirada amplificadora hacia nosotras mismas Ujú, e idealizada hacia el resto. Luego tenemos una sobrecarga, una fatiga mental que tenemos las mujeres, especialmente por la carga mm, del cuidado de la crianza de los hijos. Y digo las mujeres porque aunque ya hay hombres y de verdad que creo que esto está cambiando, pero muchos hombres comprometidos, todavía, y sobre todo las mujeres de mi generación o de nuestra generación, siguen teniendo un peso mayor en la crianza y ya no es solo la crianza, es todo lo que conlleva una agenda de una casa, ¿no? claro, claro. Desde una reparación hasta el que hay de comer mañana, ¿no? Entonces, Ujú, toda esa sobrecarga de quien lleve el peso de una familia está
también haciendo peso, ¿no? Entonces, claro, si un día se te quema algo, te sientes insuficiente. Si un día llegas tarde a una reunión, te sientes insuficiente. Si no te acordaste de una palabra en inglés, no eres suficiente. Ujú. Y eso, pues, al final acabó creando un personaje del que al principio no me caía muy bien, pero acabé altamente enamorada y creando sobre todo ese análisis del síndrome. Por supuesto, por mi forma de ser, me documenté muchísimo a través del doctor Talvin Shahar y la, y la imperfección, ¿no? En ese, Ujú. The Pursuit of Perfect, que a mí me parece un Ujú. libro buenísimo, maravilloso, muy Buenísimo. recomendable, de un montón de lecturas, de investigaciones para ver si realmente esto existía como tal. Y bueno, pues así fue surgiendo y como tal, creo que no existe un síndrome de la insuficiencia, me lo estoy inventando, pero sí creo que es algo que nos está sucediendo. Mm. Como decías hace rato, a veces la ciencia viene después de la experiencia. A lo mejor a raíz de esto, tú misma lo Espero. investigas o a alguien le interesa. Cuéntame, creo que intuyo la diferencia, pero me gustaría escuchar la de tu parte para tener más claridad. ¿Qué diferencia hay entre el síndrome del impostor, eh, y el síndrome de insuficiencia? Bueno, el síndrome del impostor viene muy relacionado con esa percepción que vinculada normalmente a un alto nivel de talento, porque hay que recordar que cuando se investiga por primera vez este síndrome, ¿no? O se detecta este síndrome, se hace a través de mujeres en principalmente investigación, universidad, que tienen las mejores publicaciones, que tienen un altísimo currículum y sin embargo creen que no son suficientes, ¿no? Que su conocimiento no es suficientemente profundo. Digamos que sería como el extremo opuesto al efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es yo como sé un poquito, ya creo que sé Creo que mucho sé y me mucho. lanzo. Ajá. Bueno, entonces está ese síndrome de personas que saben mucho de algo o que profundizan mucho en algo y se les puede considerar Expertos competentes, de pero nunca se consideran. Y de hecho, están sufriendo, muchas veces eso acaba en una especie de autosabotaje, mm, porque nunca creo que hago las cosas bien, entonces no empiezo proyectos nuevos porque no estoy suficientemente preparada, no termino lo que estoy haciendo porque no está suficientemente bien escrito, profundizado, investigado. Yo mm, fíjate que creo que lo sufrí un poco con el primer libro, mm. porque yo decía, ¿yo qué hago escribiendo sobre optimismo si no soy psicóloga? Que por cierto, el libro Y es muy bonito, se llama La rebelión de las moscas para sí. nuestros que nos escuchan. Yo ahora que ya soy capaz de leerlo sin ser tan crítica, sigue siendo mi niña bonita. O sea, creo que le daré una vuelta en próximos meses si soy Mm, capaz para actualizarlo, porque creo que sigue siendo un concepto en vigor. Mucha gente me lo pide y digo, es que ya está como desactualizado, sí, porque pongo eso muchos me pasa a ejemplos mí. que son de hace años, ¿verdad? Y bueno, a ver, Tú mejor tú es un libro que seguimos leyendo, ¿eh? O Pero sea, siento que yo también lo tengo que actualizar, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bien. el Y en impostor ese, o sí, la cuando estaba impostora. leyendo con o cuando estaba terminándolo, recuerdo que me reuní con Tal Ben Shahar en Madrid, que él Ujú. estaba aquí para un evento, había hecho un seminario, había estado con él, bueno, y entonces me dijo, bueno, ¿y cuándo lo vas a terminar? Y le dije, bueno, aún me falta un poco porque quiero ahora investigar sobre este tema. Y entonces él me miró muy serio y me dijo, no, Ya. no, no, ya está. Y yo, ¿cómo? No, no, ya está. El libro es más que suficiente como está. Eso ya será otro libro. Ahora terminas este. Y me puso una fecha. Esto era en junio, creo recordar. Y me Guau. dijo, pon una fecha realista para la que lo que tienes esté repasado. Ajá. Y le dije, bueno, pues creo que 30 de septiembre. Ujú. Y yo siempre digo, él le puso la fecha y él le puso el límite porque yo hubiese seguido. Ajá. Entonces, en esa fecha le envié el borrador, bueno, el micro borrador en inglés para que él, bueno, me diese su visto bueno, digamos, o su comentario. Y fue Ajá. además una persona muy generosa, como no, como tú. Ay, gracias, no. Y la verdad es que fue una maravilla, y porque si no llega a hacer eso, yo posiblemente no habría acabado jamás ese libro, porque Ah, no me sentía suficientemente preparada para okey. escribir un libro sobre eso. Ajá. Y creo que es algo con lo que tengo que luchar permanentemente Muchas y no te personas, yo cuento ya en también. ficción y Ajá. sí, estoy segura, ¿verdad? Y estamos rodeadas de personas así. Mm. Ayer Entonces, leía el síndrome del impostor es sentir que uno no está suficientemente que no calificado, es preparado para hacer exactamente, una tarea. Ajá. exacto, para hacer algo, ¿no? Una Ah, función, un rol, desempeñar un rol. Normalmente esto viene acompañado de estrés, claro. de la sensación.
del cinismo, la separación del burnout, ¿no? Mm. Del distanciamiento o de niveles de ansiedad poco saludables. Entonces, claro, lo acompaña que ese ciclo impostor en el que no lo termino, lo que decíamos antes, ¿no? No termino el proyecto Ah, porque, entonces te porque no sientes creo que esté todavía suficiente, menos entonces me capaz, siento ¿no? más culpable, menos capaz, y entonces Ujú, entramos como en una espiral negativa que es muy difícil trabajar con ella, ¿no? ujú. Creo que además afecta mucho a las mujeres. El otro día nos comentaba un profesor que se dedica al headhunting que, que los hombres se presentan a los puestos con un 10% del cumplimiento del Requisitos. perfil, del Ajá. rol, Ujú, sí. ujú, Y sin embargo, las mujeres hasta que no cumplen el 100% o el 99% no presentan su candidatura. ujú, Y que esto es una realidad que él constata, ¿no? Entonces, como mínimo es para pensarlo, ¿no? ujú. Pero en el síndrome de la insuficiencia hay un paso más. ¿Qué es? Y es, eh, creo que no soy capaz de llegar, a lo mejor sí siento que estoy preparada, pero Ajá, no puedo hacerlo. Y no lo okey. hago tan bien como creo que podría hacerlo o como Ah, debería hacerlo. okey. Y esto pasa normalmente con muchos frentes a la vez. A veces es en forma de dependientes mayores. Yo debería visitar más a mi madre, Mm. debería acompañar más pues a mi hermana que está enferma, o debería tener la casa más ordenada o más limpia, o Ay, debería hacer más deporte, o debería. Y de sí, sí, repente sí. Debería, y así me siento. deberíamos, y es como y no puedo, y no puedo, y no llego, y lo intento, y duermo poco, y cada vez hago más, y nos da como una especie de angustia vital Sí, que yo sí, recuerdo sí. que terminando o sea, cuando ya lo terminé, se lo di a una persona a la que valoro mucho, que ya tiene pues la serenidad de los años, ¿no? Tiene 76, 77, acaba de cumplir, 77 años, y me decía, Belén, me da angustia la vida de esta mujer. Y Ujú. digo, ya, es la vida de muchas Mucho, mujeres, sí, ¿no? Que sí, es, sí. no llego, no llego. Y repito que no es solo mujeres, ¿eh? Que hay hombres que también les pasa esto, ¿no? Pero porque me pongo unos estándares tan altos, tengo unas expectativas tan altas de todo lo que hago, Ujú, que siento que no llego a nada. ujú. Y para mí la gran diferencia es, en el síndrome de la impostora es un área de competencia en la que yo siento que no estoy preparada, pero a lo mejor tengo Sí, otras en las que sí, ¿no? sí, Entonces, digamos que deriva por un campo, ¿no? sí. Sin embargo, te puede también pasar en alguna faceta pues de la pareja, Ujú, de la familia, también puedes sentirte una impostora en ujú. otros ámbitos, ¿no? Pero principalmente es algo profesional y principalmente es algo vinculado a que no valoro lo suficiente mi talento o mi capacidad. Tiene mucho que ver con también los refuerzos exteriores, ¿no? Porque a las mujeres quizá nos llega menos refuerzo externo y por eso también le pasa a hombres a los que pues, se les está menospreciando o no se está valorando su trabajo. Entonces, bueno, pues baja mi nivel de confianza, entonces empiezo a hacerlo peor bueno, digamos, entramos en esa espiral. Pero la gran diferencia es que normalmente es algo relacionado más con mi trabajo, mi profesión, es algo vinculado a proyectos Ujú. o capacidad en relación con mis proyectos. Y sin embargo, en el síndrome de la insuficiencia podríamos decir que hay diferentes frentes abiertos y quiero llegar a todos y no me siento Cubrir capaz de todas llegar a las todos, áreas. ¿no? Ujú. Ujú. Guau. Yo también, nada más de escucharte decirlo, me identifico mucho. ¿A que sí? Y sí, y me haces pensar que se habla mucho de cómo las redes sociales invitan a la comparación social, por ejemplo, respecto a la imagen corporal. Y esto para las Sí. niñas en particular, para las adolescentes es muy nocivo. Eh, Mm. pero al escucharte pienso que también las redes sociales transmiten este mensaje de autoexigencia, de que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y nunca es suficiente, ¿no? Nunca es Eh, suficiente. sí. ¿Y qué Sí. se puede hacer? Además de describirlo, ¿tienes algunas ideas de si hay manera de contrarrestarlo o qué podemos hacer para... Desde luego. A Bueno, ver, como cuéntame. siempre, yo ahora documentándome como buena estudiante eterna de psicología, documentándome mucho en lo que es el proceso psicológico, Ajá, en esas imágenes deformadas que tenemos de nosotros mismos, en la autoimagen, el autoconcepto y todas esas cosas. Y yo creo que es importante hacer un análisis objetivo, un autoconocimiento un poco profundo, identificar qué me está pasando y en qué okey. áreas me está pasando Ujú, y luego a partir de ahí también decidir qué estándares me establezco. okey. Es,
¿Por qué? Por ejemplo, una cierta estrategia a mí me puede llevar a entrar en una espiral negativa y cómo puedo poner una barrera a esa obsesión, ¿no? Ujú, Te pongo un ejemplo. El orden. Yo siempre digo, el orden para mí es necesario. Yo ujú, si no tengo mi espacio ordenado no puedo producir. ujú, En realidad, si yo hago un autoconocimiento, claro, por supuesto la crítica va a ser, es que soy muy despistada, es que soy muy desorganizada, es que me desconcentro con facilidad, cuando en realidad, si me paro a entender bien lo que me sucede, es que tengo un pensamiento más abierto, que abre muchos frentes a la vez. Entonces eso es un pensamiento que tiene sus utilidades para gestión, claro, es por muy eso has bueno, podido escribir una novela y de seguir con tu empresa. por ejemplo, o para asesorar en un consejo de administración. Ajá, Muchas veces, yo salgo de una reunión a veces, de una reunión de directivos, y, y me da la sensación de que he observado una serie de cosas. Y cuando las voy viendo por separado, me doy cuenta de que muchas personas no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Pues porque esa capacidad te lo permite. sí. ¿Qué sucede? Que yo puedo ver esa parte y decir es útil para esto, o puedo pensar ahí que no soy capaz de concentrarme. Ujú, Entonces, ¿para qué me sirve saberlo? Me sirve para entender que cuando quiero concentrarme en algo, tengo que buscar la atención, el foco de atención en eso que quiero hacer, porque entonces no me sacan de ahí de ninguna manera. O sea, cuando yo me concentro, de verdad, es muy difícil que salga de mi estado de concentración, pero tengo que saber que va a haber cosas que me distraigan. Entonces, tengo que buscar que mi entorno esté suficientemente claro para ujú, que no haya nada que me distraiga, y en el momento en que okey, me concentro, pues que me ponga música, etcétera, me pongo yo mis límites, ujú, pero tengo que ser yo quien ponga esos límites y quien sepa cómo voy a usar lo que digamos, puede ser un defecto, aparentemente es un defecto, pero que en realidad es una capacidad. ¿Dónde puedo usar esa capacidad y dónde voy a ponerle límite, ¿no? ujú, Y yo creo que en cierta medida el conocernos nos ayuda okey, a, digamos, reorganizar ese pensamiento que tenemos acerca de nosotras mismas. Y luego, yo creo que hay que hacer muchísima higiene. ¿en Y qué creo que en eso sentido? vas a estar de acuerdo conmigo. Higiene en lo que leemos, en lo que Ah, escuchamos, ujú, qué dejo entrar. ujú, Estamos permanentemente comparándonos. Las redes sí, sociales son una vía de comparación terrorífica. claro, Y sabemos que la comparación es un enemigo del bienestar, sí, es un enemigo frontal del bienestar. ujú, Entonces, si nosotros estamos comparándonos con esas personas que son mejores que nosotros, que están mejor que nosotros, porque el foco se nos va a ir ahí, estamos ensuciando permanentemente nuestra imagen. Entonces, cierto, la higiene consiste en decidir yo qué sigo, ujú. qué contenidos sigo y cómo los sigo. Igual que cuando haces la lista de la compra y vas al Lo supermercado, compras y todo, para no, claro, para no comprar todo en el supermercado claro, tienes que hacer una lista e sí, ir exclusivamente a por tu lista, ¿no? Y ajá, tratar de no distraerte con otras cosas. Pues yo creo que en redes sociales podemos hacer algo similar. Yo voy a ver qué está en mi lista de lo que ujú, quiero ver en redes sociales. Yo quiero saber, pues, qué ha publicado hoy Margarita, o qué ha publicado Stiger, o qué ha publicado, y voy a buscar eso con mi lista de la compra y no me voy a distraer. ujú, Puedo echar un vistazo a mis amistades, han publicado algo relevante que yo quiera leer bien, pero no me voy a parar a ver si fulanito o menganita están en mejor situación o en peor situación, porque eso me ensucia, ¿no? Aparte de que pierda interesante, tiempo, que eso es ujú, otra cuestión, hacer un poquito de higiene, decidir, igual que decido qué tipo de periódicos o de diarios leo, o mm, qué tipo de emisoras escucho y cuándo, ¿no? Entonces ujú, yo creo que esa higiene en lo que meto en mi interesante, cabeza es como, ¿de interesante, qué me alimento? ajá, Es igual que la nutrición. ¿De qué ujú, me alimento? ujú, Y luego establecer yo el estándar que yo quiero. ¿Cómo soy y cómo ujú, puedo ser? ujú. Evidentemente, me decía mi hija estos días, me está animando Margarita que corra una maratón con ella. Me Guau, dice, mamá, tienes que correr una maratón. Entonces yo siempre le digo, mira, yo me puedo aspirar a una carrera de 5 y de 10. bueno, No voy a hacer una de 20 porque supone un esfuerzo ujú, que posiblemente me generaría pues un orgullo estupendo llegar a hacer una carrera de 22 kilómetros, y lo pasaría fenomenal, pero va a lesionar mis rodillas, me voy a sentir fatal durante los meses que lo esté preparando. mm, Entonces yo lo que quiero es hacer algo con lo que yo disfrute, que sea un reto, pero que ujú, me permita disfrutar. Y ahí vamos, ¿no? A nuestro okey, querido ah, Csikszentmihalyi, ¿no? ah, ujú, Es
elegir cosas que estén a mi alcance, que no me generen demasiado estrés, sea ansiedad mental, sea estrés físico, sea, ¿qué es lo que está a mi alcance? Que es un desafío y que puedo alcanzar, ¿no? Y Ujú, que puedo realmente conseguir. Y eso, pues sí, irlo mejorando, irlo alcanzando. Ahora, yo no me veo haciendo un Iron Woman ujú, ujú, ni corriendo maratones, ¿no? ajá, ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo con unos límites. Y entonces saber que tengo ese límite, pues es así. Y de la misma manera que la imagen que queremos proyectar. Tengo que proyectar una imagen que a mí me guste, con ujú, la que yo esté a gusto, con la que esté auténtica. No tengo que imitar a nadie ujú, ni seguir un modelo. Es ser mi propio modelo y establecer yo cuáles son los aspectos que quiero de ese modelo. ujú. Qué bonito. Me has puesto a pensar mucho en cómo ser usuarios, no sé decir, conscientes o deliberados, ¿no? Y no nada más Mm, de manera automática entrar en eso. Me parece mm, interesantísimo. Belén, estaba pensando, hemos mencionado eh, algunos de tus libros, pero creo que sería bueno mencionarlos de una manera más explícita y ordenada. Tu primer mm. libro, La rebelión de las moscas, que es sobre el Sí, optimismo en las organizaciones. Ahí está. Ah, sí, fantástico. Luego sí. Ese tienes, es con la nueva portada. fantástico. Job Crafting, que es sobre el proceso que ya nos has contado. Mira, qué bien que Exactamente. traías todos los elementos Sí, ¿ves? audiovisuales sin planearlo, que es una guía de cómo hacer que el trabajo que ya tenemos sea más satisfactorio o más pleno, ¿no? Exactamente. Mejorar nuestra experiencia de trabajo, Sí. sí, señora. Y luego tienes tu Ujú. novela, El infierno de los imperfectos. El cielo, el El cielo, cielo, perdón, el cielo. Está bien, perdón, está bien, porque sí, sí, también pero está la fenomenal. perfección es un infierno, pero la Eso imperfección, es, porque yo creo que podríamos haber puesto El infierno de los perfectos. De perfecto, hecho, lo pienso exacto. a veces, digo, lo debería haber titulado El infierno de los perfectos, porque es esa trampa en la que Ah, nos pero este metemos título es cuando mejor, estamos, ¿no? es más atractivo. Y esta es una novela, pero en la que está, entre otras cosas, este fenómeno que nos estás describiendo del síndrome de la insuficiencia. Y me contabas Exacto. que a raíz, como en este, digo, no quiero hacer un spoiler, no sé cómo se diga spoiler en español, no quiero Sí, de, es revelar demasiado del libro, pero en las reseñas también se ve que cada capítulo empieza con un artículo, es de la Constitución, ujú. ajá, Son o legal, es legislación en general. Como ella legislación, es una abogada, pues digamos sí, que cada capítulo ajá, anuncia su contenido a través de un pequeño artículo un legal, sí. artículo legal. Y que a raíz de eso, cuéntanos que tú pensaste en otros artículos Sí. inventados por Ah, ti, cuéntanos. claro, ¿Lo claro. A tienes ver, tú? todo este viaje de olvido, Ajá, desde ser esa mujer insuficiente que se considera que tiene un modelo de perfecta, que es su amiga Elisa, no desvelo ujú, nada porque sale en el primer capítulo, ¿no? Desde ese modelo de mujer perfecta que ella está tratando de imitar y de ser, hasta la aceptación de la vida como es final, que no puedo decir mucho porque si no sí que haría un claro, verdadero no, no, spoiler, no, pero es claro. ese viaje existencial que ella hace, eh, digamos, va pasando por muchísimas intrigas que son la excusa para irnos metiendo, ¿no? A veces son pequeñas intrigas, a veces pequeñas confabulaciones de despacho, ¿no? No es, al principio no parece nada como muy relevante, pero poco a poco se van como Lo relacionando estoy todos diciendo. esos casos y de repente pues ella está metida en una red curiosa y complicada, ¿no? Entonces, todos esos casos, para llegar a ellos, pues va haciendo pues, una mención a eso, pues, al código penal, al código civil, a diferente legislación, alguna incluso muy antigua, aunque sigue vigente, otras obsoletas, pero bueno, fui recurriendo a artículos legales para anunciar que nos venía en cada capítulo. ¿Qué sucede? Que cuando ella Qué hace un creatividad, entre capítulo paréntesis, pero adelante. bueno, no, es muy Sí. divertido, ¿eh? La verdad que yo reconozco que es una parte para mí de ocio y me divierte muchísimo, ¿no? Y cuando ella hacía reflexiones, o sea, cuando yo creía que merecía una reflexión pero muévete por Dios, mujer, que estás, Ujú. ¿no? Que le escribía yo un artículo, ¿no? Entonces, digamos, lo llamé, como hay artículos de la Constitución también en el libro, Constitución española, pues yo empecé a meterle, o bueno, también de derechos humanos, etcétera, pues me metí a crear una constitución de la vida próspera. Ay, qué bonito. Y así pues salió esta especie de opúsculo, que es una obra menor, es un libro pequeñito, ¿Se puede con conseguir también en solamente... las librerías? O Pues mira, estoy ahora que seguramente lo suba a Amazon ajá, porque no está en las librerías,
en principio salió como una especie de Apéndice, complemento, ¿no? ajá. Porque la gente me decía, ay, no está la Constitución, yo quiero esa Constitución. Entonces, bueno, la escribí como tal y realmente lo voy a hacer porque hay un colectivo, en la novela hay un colectivo de personas que sufren, digamos, un determinado problema. Ujú. Entonces pensé que la Constitución podría tener como fin ayudar a, a una asociación en concreto que está ayudando a esas mujeres. Entonces digo, pues lo sacaré a la venta, venga, Qué para que fantástico. digamos, el beneficio se vaya a esa asociación. Es algo que no pensaba hacer porque ya te digo, es como una cosa menor, es que me da hasta vergüenza vender No, esto, no, no. Ujú. pero digo, venga, sí y Es aparte, interesante. bueno, pues ya sabes cómo soy y cada artículo creo Lo que no deja, pensaste. mm, no, está muy pensado, ¿no? Es Claro. poquito, pero de verdad que creo que si nos aplicásemos esto cada día, y estaba pensando que te voy a leer, si te parece, Sí, el primer artículo. por favor, ¿Qué te adelante, parece? qué buena idea. Venga, vamos a leer el primer artículo de la Constitución de la vida De la próspera y vida es próspera. el derecho a la imperfección, artículo Ah, 1. ajá. Todas las personas tienen derecho a aceptar la imperfección de su vida y la de todo lo que las rodea. Nadie debe sufrir por exceso de autoexigencia, de autocrítica o de condena propia o ajena. Guau, qué bueno. Queda abolida la perfección. Ay, qué bonito, se me puso la carne de gallina, Belén. Qué bonito. Así, bueno, pues son pequeños artículos bueno, que yo iba escribiendo para olvido, pero al final, pues creo que los he ido escribiendo para las muchas mujeres que veo, escucho y con las que comparto cada día inquietudes, ¿no? Ajá. Esta mañana justamente recibía un mensaje de una persona que me decía, te autorizo a usar mi caso, porque es una persona brillante, pero brillante, es una consejera de una organización importantísima. Y yo le escuchaba el otro día hablar y digo, o sea, no puede ser que dice, claro, nunca es suficiente, pero, o sea, una persona que estudia en Estados Unidos, que es de lo mejor que hay en su área, en real estate, y de verdad, es buenísima. Es socia de su empresa, y dice, claro, nunca sabes lo suficiente, ¿no? Nunca Ujú. sabes lo suficiente y el suficiente inglés, ni sabes lo suficiente de yo pensaba, por Dios, o sea, y es curioso porque está ahí, sí, sabes lo suficiente. Otra cosa es que Ujú. tú quieras saber más, pero Exacto. es diferente pensar no sé lo suficiente, que me Ujú, angustia, ujú. que pensar aún puedo aprender más, ¿no? Claro, Que me claro. ilusiona. Y Ajá, ese es el cambio y lo que a mí me gustaría que consigamos con estas cosas, ¿no? qué Que bonito. dejemos de darle vueltas a... No va a haber un momento perfecto, ni un Claro, libro perfecto, claro. ni una hija perfecta o un hijo perfecto, Ujú, ni una casa súper ordenada, nunca. ujú. Tenemos que ver lo que sea suficiente para que tengamos una vida plena. Claro, claro. Justo esta mañana yo me desperté angustiada de que no está suficientemente ordenado el cuarto de ¿En mis serio? hijos, que no viven aquí hace años, pero de todas maneras, o sea, te entiendo perfecto. Belén, Claro. admiro muchísimo que tu capacidad para escribir, lo bien que escribes tanto libros profesionales, muy accesibles, pero pues para de temas de psicología organizacional, como esta faceta tuya de ficción me parece maravillosa. Y siempre le pregunto a mis invitados, ahora hemos hablado de lo que has escrito, cuéntanos qué estás leyendo en este momento, si viese tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, en este momento estoy leyendo mira, aquí lo tengo, a Ok. Juan Gómez Bárcena, Mapa de Soledades, es un Ah, libro no lo maravilloso. conozco. Y esto es libro de día, ¿vale? Yo Ok. tengo dos tipos de lectura. Yo De también, día, cuéntanos. sí, fundamental. A ver. De día leo ensayo, ¿vale? Tenía, por ejemplo, estoy también, porque este lo leo a trozos, me chifla la biografía de Rita Levi Montalcini, Ah, y es aparte el de la elogio a la imperfección. imperfección, precisamente. Sí, 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 es que me da mucha información, muchos tips, ¿no? Porque ella Ajá, al final dice que tuvo que renunciar a una vida familiar para poder hacer su vida de Nobel, ¿no? Su vida de mm, investigadora. Y a mí híjole. me fascina. Este libro me gusta mucho la biografía, entonces lo tengo a Ujú, mano también. Tengo Mapa de Soledades, ya digo, me parece fascinante. Es un libro sí. maravillosamente escrito de Juan Gómez Bárcena. Y en ficción estoy leyendo... ¿En la noche lees ficción? O sea, de En día la noche ensayo y leo de noche ficción. ficción Yo también. o el fin de semana por la Mm, tarde, por ejemplo, ya para relajarme leo ficción. sí. Y estoy leyendo a Elena Greco, oye, Elena Greco, Dios mío,
No, Elena Ferrante, es Ajá. que Elena Greco es la Sí, protagonista, exacto. en una saga de 4 libros Sí, que es 2 amigas, y estoy sí. leyendo el último de la saga, que es el cuarto, Ajá. que me está enganchando muchísimo, la Oye, verdad. ¿y no tiene Empezó, me también parecía hay en costumbrista. el título Mm, también hay algo que alude a la perfección, ¿no? El primero a ver, es el primero es 2 amigas, creo, okey. no, la amiga perfecta, Exacto. sí señora. La amiga Sí, perfecta, es verdad, sí, fíjate, sí, sí, no había sí. caído en eso, sí, yo creo, no, la amiga estupenda. A lo mejor, bueno, me Perfecta, bueno, confundí, sí pero no puede importa, ser, no pero importa. sí. En fin, Pues estoy con Elena Ferrante terminando ajá. y recién terminado otro de Juan Gómez Bárcena de ficción, otros Ajá. dos en realidad. El cielo sobre Lima, por Dios, es un libro No que lo hay he que leer leído, no he también. leído O sea, nada de él, lo voy a buscar. Muchas gracias. Muchas sí, sí, gracias, muy, a sí. mí me gusta mucho. Ajá. Es un autor que me encanta y además he tenido la suerte de estar en un taller literario con él y como Ay, qué profesor de bien, maravilloso también, así que muy bien. qué Sí, maravilla. sí, os lo recomiendo. Eh, Me Sí. da gusto oír que tienes lecturas de día y de noche, porque yo también, yo me di cuenta que solo leía psicología todo el tiempo, incluso en la noche, hasta En que, la noche también. no, lo hice muchos años, hasta que dije: "Ay, no, ya quiero leer algo de ficción", y me doy cuenta que tiene un efecto diferente en mí, que me traslada a otro mundo, me relaja, entonces me da gusto ver que lo mismo te pasa a ti. Sí, a mí, sí, es que yo creo que también a través de es entrar en otras vidas, en otras Exacto. tramas, Ajá, nos ayuda a relajarnos de lo que nos ha estado atrapando durante el día, que sí, normalmente, pues eso ya somos personas que leemos mucho, que nos preparamos, que tenemos muchos frentes abiertos. Si luego de noche continuamos queriendo retener, es más, sí. Ajá. entonces nuestro cerebro descansa yo creo que un poquito menos. Entonces para mí la ficción es una forma de meterme en otra historia, relajar, ir apagando las luces y Exacto. ya entrar en el sueño con absoluta tranquilidad. Exacto. Oye, y las personas que quieran adquirir tus libros o seguir tu trabajo, conocer lo que haces, ¿cómo pueden encontrarte? Mencionaste la página web, pero ¿nos podrías decir Sí, cuál es y si estás en redes? sí, A sí, ver, sí. Bueno, cuéntanos. en belenvarela.com es mi página web o punto es. Ahora no sé si el dominio Bien, es com o punto es, pero okey. bueno, en Belén Varela Sí, se me encuentra fácil ajá, y ahí ya liga a Método 15, que es el de job crafting que hago yo y donde puedes ah, descargar también, pues eso, herramientas para el autoconocimiento, etcétera, ah, relacionado todo con el trabajo. Siempre ahí sabes que está yo ahí entro está el solamente en ese campo. ahí está el esquema que nos enseñaste, ¿no? Del vaso y los Exactamente, y cuadrantes. se puede descargar para tú tenerlo, imprimirlo, eso está todo disponible para quien quiera hacerlo, ahí ese es el lugar, ¿no? Entonces, Ajá. a través de belenvarela.es Ah, se puede entrar perfecto. perfectamente y en mis redes sociales La Quinta Varela. La quin La Quinta Varela o Belén Varela en LinkedIn, pero yo creo que también a través de La Quinta Varela se me encuentra. Y ahí, pues, en LinkedIn tengo más contenido profesional, más que tenga que ver con el job crafting, con la gobernanza, el liderazgo y las organizaciones optimistas. En Instagram procuro dejar un poquito más la faceta más personal y escritora y preferentemente la de ficción. Ujú. Y así es como me estoy organizando. La verdad es que, como ya sabes y ya he dicho y he confesado, pues no soy muy constante en las redes. Te noto un Hago lo que poco te puedo. noto que no eres perfecta, Belén, eso me preocupa, ¿eh? Voy a consultarlo con mi psicóloga. No, no, Cuando terminemos esta entrevista, me das para una mí, cita, por al favor. revés, para mí te acercas mucho, admiro mucho todo ese lo polifacética y, fantástica que eres en todas estas áreas. Y Belén, sabes una cosa, Margarita, siempre dime. creo que para el trabajo y los equipos hay una herramienta que funciona de maravilla, es como el hidratante natural Ajá. y es la admiración mutua. Ah, Así que como yo te admiro a ti, es pues, fácil que trabajemos en equipo. pues así. Belén, antes de irnos, me gustaría pedirte si pudieras darle a las personas que nos ven y que nos escuchan un tip sobre cómo estar más felices o vivir más plenamente. ¿Cuál es algo que crees que se vale la pena probar? Esta pregunta es difícil, ¿eh? Yo creo que hay como un par de herramientas maestras. Sí. Para mí, la clave para que digamos, tu vida marche Ujú, es lo que decíamos al inicio, no es pensar todo me va a ir bien, mm, sino pensar qué recursos tengo, internos, externos, o sea, qué fortalezas, qué puedo hacer
para que mi vida sea un poquito mejor, Ujú, o mi situación sea un poquito mejor, porque a veces las situaciones son dramáticas o muy duras. claro. Pero, ¿qué recursos tengo y qué puedo hacer yo para que, si no puedo llegar al estándar de bien que me gustaría, para llegar a estar un poquito mejor? Yo creo que hacer cada día ese trabajo de Sí. mañana un poquito mejor, hoy un Ujú. poquito mejor que ayer, ya sería fantástico. Por supuesto, siempre el foco en las fortalezas y siempre el foco en esas cositas que tenemos que agradecer de cada día. Yo hoy agradezco que tenemos un día estupendo y soleado aquí en Galicia, por ejemplo, Bonito. y ese poder dar las gracias a la luz natural, al sol, ya es una forma de que disfrutemos un poquito más el día, ¿no? Ay, muchas gracias. Pues yo estoy empezando el mío disfrutándolo mucho de poder hablar contigo, Belén. Te agradezco Lo nuevamente que mismo. hayas estado con nosotros. Les quiero pedir un favor, si les gustó el podcast, que a mí me encantó hablar con Belén Varela, si aprendieron algo, si les pareció interesante, ¿podrían, por favor, suscribirse o ponernos una calificación? Eso ayuda mucho, un comentario, o recomendárselo a alguien, porque muchas veces las personas empiezan a oír un podcast porque alguien se los recomendó. Se los agradecería muchísimo.